La economía de Estados Unidos no solamente no entra en recesión, sino que las últimas estimaciones ya asumen un crecimiento del 3,3%. ¡Ay! Que la narrativa keynesiana, como siempre, fracasa. Nuevo fracaso de los que introdujeron la mentira, la calumnia y las estimaciones perversas en la economía. Vamos a hablar de todo ello. Recordarás que en febrero, marzo y abril, las estimaciones de crecimiento para Estados Unidos decían que iban a ser cercenadas. Se hablaba de un crecimiento máximo del 1%. Máximo, en el mejor de los casos, porque las políticas de Donald Trump eran muy malas. Se decía también que Estados Unidos iba a entrar en recesión, que iba a haber una recesión y que además los datos económicos se iban a desplomar absolutamente. Pues, muy pocos meses después, ahora, ¿de acuerdo? Hemos visto aumentos de estimaciones por parte de los analistas independientes que van desde menos 0,8, atención, a más 2,5. Es que se decía que la economía de Estados Unidos iba a caer a un más 2,5. JP Morgan ya tiene en sus estimaciones de crecimiento para el año 2025 más 2,5%. Goldman Sachs también se ha movido a por encima de los 2,5%. Los bancos de inversión en media se mueven entre 2,3 y 2,7%. Y la Reserva Federal de Atlanta 3,3%. Míralo, aquí tienes la última estimación de la Reserva Federal de Atlanta. Es probable que después se revise ligeramente, pero es absolutamente increíble la revisión al alza. ¿De dónde viene esta revisión al alza? Número uno, muchas menores importaciones, mayores exportaciones, mayor consumo y mucha mayor inversión. Los últimos datos que se han publicado de Estados Unidos también reflejan eso. Más 3,3% para el tercer trimestre en términos anualizados. Estamos hablando, por lo tanto, que cuando empezamos el año nos decían que Estados Unidos iba a ser una economía que iba a crecer muy poco y mucho menos que la eurozona en algunos casos. Siempre esto es una broma. Y ahora ya es una de las economías que más va a crecer de las desarrolladas. Más 3,3% según la Reserva Federal de Atlanta. Vamos a ver algunos factores adicionales. Aquí puedes ver cómo el último dato de crecimiento de Estados Unidos no solamente es muy positivo, más 3,3% también, sino que lo que nos muestra es algo que me parece muy importante. Primero, el consumo privado que nos decían que se iba a hundir, no solamente no se hunde, sino que crece. La inversión también está creciendo y además creciendo más de lo esperado. Y lo más importante de todo esto es que los datos de aumento del gasto público ya muestran la bajada del gasto público. Esto es increíble, increíble. ¿Por qué? Porque la economía crece más con menor gasto público, absolutamente esencial. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. Como podéis ver, mayor crecimiento, el último dato es absolutamente claro, 3,3% de crecimiento y, lo que es relevante, mayor consumo, mayor inversión y menor gasto público, para que luego se queje la gente. Y si vamos a los datos de la inflación, es todavía más relevante. Todavía más relevante, ¿por qué? Porque vemos cómo la inflación está contenida y que el aumento de alguna parte de los servicios viene fundamentalmente de la parte que tiene que ver con mercados financieros. Por lo tanto, lo que vemos es inflación contenida y crecimiento muy por encima de lo que se esperaba. La importancia de estos datos es capital. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que en los años de Joe Biden vimos cómo el presidente Biden dopaba la economía con muchísimo mayor gasto público. Lo relevante de estos datos de crecimiento es que son con menor gasto público mejora el consumo, mejora la inversión. Es decir, que la economía de Estados Unidos se está fortaleciendo, muy importante. Se ha reducido el empleo público, se ha reducido el gasto público. ¿Que hay que reducir más? Claro que sí, pero claramente los datos son
son muy positivos. Vuelvo a repetir, la Reserva Federal de Atlanta ya tiene estimaciones de crecimiento que se mueven entre el 3,3 y el 3,5%. El consenso de mercado está en el 2,5 al 2,8%. Y también es importante recordar, para todos aquellos que dicen que se está disparando la masa monetaria, que la masa monetaria está creciendo a un ritmo menor al de la media de los últimos años, tanto a 20 como a 10 años. Por lo tanto, no lo olvidéis, una economía de Estados Unidos se está fortaleciendo. Estos son datos absolutamente inequívocos. La economía de Estados Unidos se está fortaleciendo, las estimaciones ya se mueven en el 3,3% anualizado y, como siempre, ese consenso socialdemócrata plañidero keynesiano se volvió a equivocar. Que no te engañen.